México contra Filipinas. Vaquero Navarrete contra Charly Suárez por el Campeonato Mundial de los Superpluma versión WBO. Ayer por la tarde tuvimos el cara a cara y mañana por la noche será el mano a mano entre estos dos gladiadores. El cara a cara estuvo muy tranquilo. Vimos a un Vaquero Navarrete sonriente, de lentes, muy tranquilo, muy confiado, disfrutando el momento con un lenguaje corporal igual que siempre, aunque a mí me dio la impresión que el Vaquero Navarrete en esta ocasión llega un poco más relajado para esta pelea. Lo veo más relajado que como llegó por ejemplo contra Oscar Valdés, que se le veía un poquito más nervioso, pero aquí lo veo con un semblante totalmente relax. No sé qué opinen ustedes, queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. El sargento, salvo lo que opine el respetable, lo vi muy sereno, no se le veía nervioso, el sargento tranquilo, respetuoso, ambos se dieron la mano como buenos deportistas y como grandes caballeros que son. No hubo vulgaridades ni gandalladas. Ambos unos grandes profesionales. El sargento Charly Suárez llega como invicto a sus 36 años. Es la primera vez que tiene una oportunidad por el título mundial y ayer en la conferencia de prensa previa a la pelea Charly Suárez dijo que esta era la oportunidad de su vida que tanto había estado esperando y que estaba consciente que si le gana al Vaquero su vida y la de su familia iban a cambiar dramáticamente. Señaló el sargento Charly Suárez que no vino desde Filipinas para perder y que esperáramos un knockout. Vaquero Navarrete por su parte muy tranquilo, muy sonriente, dijo que su prioridad en este momento es defender su campeonato. En la conferencia de prensa Vaquero Navarrete dijo algo que a mí sí me llamó mucho la atención, de hecho hasta lo compartimos en la pestaña comunidad. Vaquero Navarrete dijo que iba a trabajar fuerte la pelea para defender su título y que después de la pelea iba a decidir si se quedaba en las 130 libras o si vuelve a subir de categoría. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque yo me esperaría una pelea contra O'Shaquie Foster o contra el Sugar Núñez en caso de que el Sugar llegue a ganar el campeonato mundial en Japón ante Masanori Rikishi a finales de este mes. Pero subir de división no sé si le convenga al Vaquero. Sería muy atractivo, pero no sé si le convenga. Vaquero se quedó con la espinita de haber perdido ante Denis Berinchik y según lo que pude interpretar es que si le gana al sargento, el Vaquero sube a los ligeros, quizá para pelear contra Gervonta Davis o Shakur Stevenson, porque esos dos son los mejores de los pesos ligeros. Lomachenko ya se va a retirar, el Camarón Cepeda se va a enfrentar a Shakur Stevenson y a ver cómo le va contra Shakur. Está muy difícil para el Camarón ganarle a Shakur, así que según lo que pude leer del Vaquero y de toda esta situación, es que si le gana al sargento va sobre el Gervonta y el Shakur Stevenson, lo cual a mí me parece espectacular como fan. Me parece espectacular que la última pelea del Vaquero Navarrete sea contra alguno de este par de monstruos del boxeo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa una pelea entre el Vaquero Navarrete y el Gervonta o contra el Shakur Stevenson? A mí sí, y mucho, pues ya veremos, ya veremos qué pasa. De entrada, mañana por la noche, Día de las Madres, el Vaquero le tiene que pasar por encima al sargento de las Filipinas y creo que sí lo va a hacer, como ya se los comenté en el video pasado. En el cara a cara, Vaquero se vio sonriente, muy feliz, muy tranquilo, disfrutando su momento. El sargento, como buen militar, se veía concentrado, cuadrado y serio. No va a ser fácil, pero la edad yo creo que le va a jugar en contra al sargento. Ya a sus 36 años no le va a dar batalla al Vaquero, se va a cansar para el round 7 y el Vaquero, si algo le sobra, es pegada y condición físico-atlética. A mí en lo particular me gustaría verlo pelear después contra Shakur Stevenson y a ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y antes de continuar con las noticias más relevantes de esta semana, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si eres de los que aún no se suscriben a Richie Vlog y ya llevas tiempo viéndonos, quiero pedirte de favor que en este momento te suscribas a Richie Vlog, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que nos ayudes a llegar al 1,000,000 de suscriptores. ¿Se acuerdan del Chino García, el super welter que entrena con los Cochules, que le acaba de ganar al estadounidense Charles Conwell el pasado 19 de abril en los Estados Unidos? Charles Conwell, sí, uno de los más grandes prospectos de los Estados Unidos, y el Chino le ganó por decisión dividida, quitándole su invicto ante su propia gente. Pues les comparto que el día de ayer Chava Rodríguez de ESPN nos compartió en su cuenta de X que ya es oficial, que la WBO está por ordenar las negociaciones entre el puertorriqueño
Sander Sayas y el mexicano Jorge Luis El Chino García para pelear por el campeonato mundial vacante Super Welter, título que dejó vacante la torre infernal Sebastián Fundora hace poquito, pero bueno, técnicamente despojaron a Sebastián Fundora de su título mundial Super Welter. La OMB se puso muy estricta con la torre infernal, ya que Sebastián Fundora no quiso pelear contra Sander Sayas, quien era su defensa obligatoria. Sebastián Fundora optó por ganar más dinero en la revancha contra el australiano Tim Tszyu, y la OMB se enojó con Fundora y lo despojaron de su título mundial, dándole ahora la oportunidad al mexicano El Chino García de ganarse el título mundial vacante. Y estamos a cuestión de días que las negociaciones entre Sander Sayas y El Chino García se concreten, y este va a ser un tirazazazo. Qué mal por una parte que le hayan despojado a Fundora de su título, pero qué bien, y me alegra mucho que el mexicano El Chino García tenga una oportunidad para ganar ese campeonato mundial, que le haría muy bien a la vitrina de campeones mundiales que tiene México en este momento, ¿no lo creen? Sander Sayas es un boxeadorazo, es de lo mejor que tiene Puerto Rico, es campeón regional en la división de los Super Welters, las 154 libras, es campeón de la NABO, la Organización Norteamericana de Boxeo, y de la NABF, la Federación Norteamericana de Boxeo, ambas afiliadas a la OMB y al Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea, este tiro representa un nuevo capítulo en la rivalidad sagrada entre México contra Puerto Rico, y me gusta el tiro, y a ustedes queremos leer sus opiniones, por favor. Este fin de semana, el domingo por la madrugada, también pelea el argentino Fernando El Puma Martínez contra el japonés Kazuto Ioka. La revancha por el campeonato mundial WBA de los pesos super mosca. Va a estar bueno el tiro. Ioka perdió la primera pelea y en esta revancha yo creo que gana el japonés. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al argentino o al japonés? Quiero leerlos. Les comparto también que Manny Pacquiao regresa a sus 46 añotes para enfrentar al azteca Mario Barrios. Sí, la leyenda del boxeo filipino Manny Pacquiao, de 46 años, saldrá de su tumba, saldrá del retiro tras 4 años de inactividad para enfrentar al estadounidense Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo. El día de ayer por ESPN se confirmó este tiro y el pleito tendrá lugar en Las Vegas el 19 de julio. Pacquiao, quien conquistó 12 títulos mundiales en 8 divisiones diferentes, una hazaña sin precedentes en la historia del boxeo, no se sube al ring desde su derrota por decisión unánime en 12 rounds ante el cubano Yordenis Ugas en disputa del título welter de la AMB el 21 de agosto del 2021 en Las Vegas. Y también tuvo una pelea de exhibición hace poco con un japonés y le fue muy mal. ESPN informó que el presidente del CMB, Mauricio Suleiman, reveló la semana pasada durante una velada en Arabia Saudita que Manny Pacquiao planea enfrentar a Barrios por el título en julio y que la estrella asiática ya recibió la autorización y la bendición correspondiente de la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Según las reglas del CMB, un ex campeón tiene derecho a solicitar una oportunidad por el título mundial al regresar del retiro. El azteca Mario Barrios ostenta un récord de 29 victorias, 2 derrotas, un empate y 18 knockouts. En su última pelea en noviembre pasado retuvo el título tras empatar con su compatriota Abel Ramos en la cartelera encabezada por Mike Tyson y Jake Paul. Por su parte, Manny Pacquiao posee un historial profesional de 62 victorias, 8 derrotas, 2 empates y 39 victorias por nocaut. Y para serles honestos, a sus 46 años no creo que Manny Pacquiao le gane al azteca Mario Barrios, quien atraviesa por su mejor momento. La última pelea que tuvo Pacquiao fue una exhibición el 28 de julio del 2024. Estas imágenes que estás viendo en pantalla son precisamente de esa pelea contra el kickboxer japonés Rukiya Ampo en Saitama, Japón. El combate fue a 3 rounds y terminó en empate, ya que solamente podía decidirse por nocaut esta pelea y ambos llegaron al final. El japonés lo dominó toda la pelea y lo hizo ver muy mal, lo hizo ver muy lento, y el azteca Mario Barrios es muy superior al japonés y a mi parecer Manny Pacquiao no va a poder contra el azteca. Creo que el azteca le gana a Pacquiao por la vía del knockout. Simplemente Manny ya perdió contra el Padre Tiempo. El Padre Tiempo les gana a todos, no hay quien le gane al Padre Tiempo, y al ego
ego de Pacquiao le cuesta reconocer esta ley infalible de la vida. ¿Y ustedes qué opinan del regreso de Manny Pacquiao? ¿Les entusiasma? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Escríbanos por favor con la confianza y con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Muchas gracias por su atención y un abrazo a todos los que llegaron a la distancia con nosotros en este video. Si el contenido de este videoprograma te pareció bueno o te pareció útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y sepa apreciar este video. Eso nos ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, muchas gracias por apoyarme y ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.